¿Sabes qué hacen los grandes empresarios y los mejores vendedores alrededor del mundo para mejorar sus resultados y vender más? ¿Qué tienes que hacer para ser mucho más eficiente y ganar más? ¿Te has preguntado si estás invirtiendo bien tu tiempo para mejorar tus resultados? Hola chicas y chicos, en el video de hoy les comparto, desde mi experiencia, lo que necesitas saber para planificar, ejecutar y mejorar tus resultados si te dedicas a las ventas por catálogo, venta directa o como consultor de una empresa multinivel. Este video es para ti que quieres vender más, para ti que quieres administrar mejor tu tiempo, para ti que quieres ser más eficiente, en fin, es para ti que quieres ser exitosa o exitoso en el mundo de las ventas por catálogo. Quédate hasta el final de este video para descubrir mis mejores tips de venta para administrar mejor tu tiempo, tus actividades y tus resultados. Comenzamos. Hola, soy Richard Herbert Eric Kulcock y si te interesan las ventas, estás en el mundo de las ventas por catálogo o eres consultora o consultor de una empresa multinivel, yo tengo mucho que compartirte. Por más de 40 años he sido vendedor y por más de 10 años fui el vendedor número 1 de una empresa multinivel de productos de belleza en México. Desde mi ingreso hasta mi salida siempre fui el que más vendía. Superé muchas veces a mis competidores más cercanos por el doble de sus ventas. Yo era el que se llevaba todos los premios, viajes, cenas, eventos, todo y de todo. Más de 250,000 consultoras y consultores y yo siempre estuve arriba. Yo, un hombre extranjero, trabajando en un mundo dominado por mujeres, vendiendo a mujeres, productos para mujeres. Mi carrera en esta empresa fue exitosa en todos sentidos, pero con mi éxito vinieron errores, enseñanzas y transformaciones. Si te interesa conocer cómo logré el éxito, conocer qué hacía, cómo lo hacía y por qué lo hacía, entonces te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Capi Richard U, todo corrido y sin espacios. Es una sola palabra, CAPI-RICHARDU. Dentro de mi canal tengo una lista de reproducción llamada Tips de Venta, en donde podrás ver contenido relacionado a ventas por catálogo, venta directa, marketing de afiliados, multinivel, ventas y más ventas. Hola chicas y chicos, aquí estamos en el canal Barco Libertad con David Ramírez Esquivel. Hola David. Hola chicas y chicos, buen día a todos. Oye David, vamos a dar un tips de venta hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar sobre la agenda de ventas de los vendedores por catálogo, venta directa o empresas multinivel. Excelente. Aquí yo ya tengo unas respuestas, ya les preparamos este material para el día de hoy. Vamos a ver cómo nos sale esos tips de ventas sobre la agenda. Ok, antes de que inicies, muchísimas gracias a las personas que nos han dejado sus comentarios, quienes nos han escrito en privado, compartiéndonos su punto de vista. Muchísimas gracias. Si no estás inscrito a nuestro canal de Barco Libertad, por favor inscríbete. En la parte de arriba va a haber una pequeña marca que es para que te puedas suscribir y al final del video también aparecerá esa misma marca invitándote a ver los demás videos de esta serie. Así que sin más ni más, comenzamos. Comenzamos, David. A ver, ¿cuál es la primera pregunta? Entonces, gracias Eric. Comenzamos con la primera pregunta. Preparamos algunas preguntas. Creemos que tocar el tema de la agenda de ventas es muy importante porque esta es la Biblia del vendedor. De hecho, hay un par de frases que pude recopilar y que las conocía desde mi carrera profesional. Una es: la agenda de ventas es la Biblia de los vendedores. Un vendedor sin agenda de ventas es un vendedor que, como una gallina sin cabeza, como decimos en México, no sabes para dónde ir. Y un vendedor que no tiene agenda de ventas es un vendedor que no tiene clientes. Si tú no tienes clientes, probablemente no tengas una agenda de ventas, pero si tienes clientes, vas a tener una agenda de ventas bastante nutrida. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Primera pregunta, Eric. ¿Por qué es importante tener una agenda de ventas como vendedor? Bueno, según yo, para mi organización,
mi planeación del año para recordatorios importantes, para no hacer dobles compromisos con las personas. Excelente, excelente. Sí, básicamente una agenda de ventas es esto, ¿no? Un planificador que te permite ir agendando o poniendo en tu libreta de actividades las visitas que tienes que hacer al día, a la semana, los productos que tienes que entregar, los productos que tienes que promocionar, con qué personas. En fin, te permite de manera organizada planificar tu día a día, ¿no? Excelente. Quiero agregar un poquito acá, porque es tan importante. Bueno, ahorita vamos a llegar a esto, pero básicamente es porque el cerebro humano no puede almacenar tanta información. Entonces es como un recordatorio para poder estar tranquilo, ¿no? Excelente, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Eric. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué es una agenda de ventas? Bueno, otra vez, según yo, una planeación de tu día, tu semana, tu mes, tu año, planeando y también para apartar tus vacaciones, para que tú durante el año puedes salir a descansar, porque pues no se trata nada más del trabajo, se trata también de planear las vacaciones que nos merecemos 2 o 3 veces al año, ¿no? Claro, sí, efectivamente es la herramienta que te permite agendar o planificar todas tus actividades, y no solamente las actividades laborales, sino las actividades personales, que también son el 50% de lo que importa en nuestras vidas, ¿no? Me parece muy bien. Quisiera yo aquí nada más compartir un par de datos. La agenda de ventas se ha convertido en una herramienta tan poderosa que empresas de todo el mundo han invertido en softwares para empresas grandes y empresas pequeñas también. Es el mundo de los CRM, por sus letras en inglés, que significa... ¿Qué significa justo eso? Customer Relationship Management. Y en español, David, porque pues no todo nuestro público habla inglés. Gracias, Eric. De hecho, para ello voy, lo tenía preparado. El Customer Relationship Management es una herramienta que te permite manejar la relación con tus clientes. Antes de que me interrumpas, te voy a contar un poco más. Ya desde hace muchos años se han desarrollado este tipo de softwares, cada vez son mucho más poderosos. Y nada más para que tengan una idea, en 2020 el mercado de este software ascendía a $120 millones. Para que ustedes tengan idea de lo importante que es tener una agenda de ventas. Por supuesto, yo les estoy hablando de herramientas ya digitalizadas, automatizadas, que te permiten manejarlo todo a través ya sea de la computadora, un celular. Existen miles de herramientas o softwares que te permiten cualquier cantidad de curiosidades. Sin embargo, lo que quiero aclarar con ustedes o darles a conocer es que es muy importante, y tan importante que empresas internacionales invierten gran cantidad de dinero en esto, porque el resultado de invertir en eso es ganar muchísimo dinero. $120 millones en 2020, y se estima que para 2025 llegue a $180 millones. Así que pueden imaginarse que es un super negocio. Entonces, ¿qué es una agenda de ventas? Es una herramienta que no solamente nosotros como vendedores necesitamos, es una herramienta que la empresa, hablando en el mundo corporativo, por supuesto, estamos hablando de ventas por catálogo, pero el mundo corporativo, probablemente la empresa para la que tú trabajas vendiendo productos, si te dedicas a las ventas por catálogo, venta directa, ellos tienen un CRM, ellos tienen registrado tu número de socio, como lo tenía en tu empresa, tenías un número de socio, sabían quién eras, dónde vivías, tenían una foto tuya, pero aparte sabían las características. Inclusive, en el episodio pasado hablábamos del tema de los regalos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ellos tenían dentro de su CRM o dentro de su software registrado muchas de tus características, qué te gustaba, qué no te gustaba, ¿para qué? Para que los regalos fueran asertivos, para que cuando ellos te entregaran un regalo tú te sintieras apapachado, sintieras que la empresa realmente se estaba preocupando por ti. Y no significa que no lo hagan, chicos y chicas, perdón. Significa que la empresa está aprendiendo constantemente, está alimentando sus sistemas con información
para que los regalos fueran mucho más queridos por ti, ¿no? Mucho más apreciados, que te sintieras apapachado. Okay. Qué interesante, David, porque lo que me acabaste de contar ahorita me cayó muchos veintes, porque la compañía donde trabajábamos nos hacía encuestas de regalos justo, y ahora ya me cayó el 20 de por qué lo hacía y a dónde almacenaba esta información, porque sí los atinaba con los regalos que nos sorprendiera muchas veces. Y nuestra mente, por eso la agenda es tan importante, porque nuestra mente no registró esta información, pero sin embargo la compañía sí lo registró. Claro, y mira, pareciera que no lo hacías tú o que te está cayendo muchos veintes, lo entiendo, Eric. Sin embargo, esto tú también lo hacías con tu propia agenda. Tú tenías nombres de personas, direcciones de personas, probablemente tenías muy buena memoria o tienes muy buena memoria, y inmediatamente entrabas, decías, Juana Pérez de López, que es mi clienta, ¿quién es? Rápido, la buscabas en el celular, veías su fotografía y decías, ya sé quién es, ya sé qué le gusta, ya sé qué es lo que necesita, ya sé qué es lo que constantemente me consume, ¿no? Entonces, ya no, para no redondear más, esta es la importancia desde el punto de vista de un vendedor de catálogo y desde el punto de vista de un vendedor corporativo, la importancia y lo que representa una agenda de ventas, ¿ok? Ahora, David, vamos al punto número 3, porque sí, ya me urge. Aquí tengo un tip de venta muy importante para compartir con el público. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Chicas y chicos, les recuerdo que estas entrevistas tratamos de hacerlas desde el corazón, algunas veces improvisamos, nos robamos la palabra mutuamente, pero tratamos de tener un orden. Conforme vayamos avanzando en los siguientes videos verán que vamos a ir implementando más orden y más orden. Yo soy el que hace las preguntas, Eric, así que voy con la tercera pregunta. ¿Qué debe tener una agenda de ventas y qué no debe de tener una agenda de ventas? Bueno, aquí yo apunté, según yo, otra vez, todos los días de la semana, para mi organización, tenía que tener todos los días de la semana con espacio adecuado para mi manera de trabajar y suficiente espacio para que yo pueda trabajar con la manera que yo me acostumbré a trabajar. Ok, nos dijiste mucho, pero no llegaste al meollo. ¿O qué es lo que apuntabas en tu agenda y qué no apuntabas ahí? Bueno, en la empresa que yo trabajé durante muchos años, David, ellos nos hacía comprar una agenda que a mí no me servía para nada, porque los espacios eran muy pequeños. Yo tenía muchísimos clientes, imagínate, yo tenía 3,000 clientes. Entonces mi agenda que me daba en esta compañía no era suficientemente gratis. Ahí está mi tip de venta. Yo iba a un almacén a buscar una agenda de una página por día, porque yo necesitaba apuntar muchísima información. También mi agenda necesitaba tener atrás un abecedario con los números de teléfonos de la gente. ¿Por qué? Porque más adelante en el siguiente punto, los siguientes puntos, voy a explicar por qué es esta agenda. ¿Ok? Pero ¿cuál fue tu pregunta, David? ¿Qué debe tener una agenda de ventas y qué no? Bueno, que no sé. Porque yo buscaba mi agenda de ventas para que me sirviera de la manera que yo lo necesitaba. Espacio suficiente para apuntar todas mis citas, para mis recordatorios de fin de semana. También de fin de semana yo trabajaba, entonces pues muchas veces tenía 1, 2 o 3 citas, ¿ves? Ok, muy bien, Eric, muchísimas gracias. Yo creo, y esta es mi interpretación personal como respuesta a esta pregunta, es: la agenda de ventas debe tener lo que tú consideres que debe de tener. No hay... Hace rato les hablaba de los sistemas para todo el manejo de la relación con el cliente.
valen muchísimo dinero, pero vale más dinero implementarlo en cada empresa. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene su propia forma de trabajar. ¿Por qué? Porque las empresas están hechas de personas y las personas trabajamos como queremos trabajar. Y posiblemente una empresa dice, mi proceso es de esta manera y yo lo hago así y para mí es funcional. Y otra empresa dice, para mí esto no es funcional, yo no voy a trabajar de esa manera. Claro. Entonces, ¿qué es lo que debe contener? Básicamente, hay cosas que sí son como obligatorias. Por ejemplo, la fecha, la hora, la persona que vas a visitar, en qué parte de la ciudad estás, si eso te hace sentido a ti, si vas a promover algún producto, si te debe dinero, en fin, eso es lo que debe de tener tu agenda. ¿Qué datos específicos? Los que tú desees. Yo te invito a que, sin importar cómo empieza a manejar una agenda, empieza a registrar todas tus actividades de la semana y te vas a dar cuenta qué tan productivo o improductivo eres. Te vas a fijar metas de ventas. ¿Por qué? Porque te vas a poder dar cuenta en base a las semanas anteriores lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Y vas a poder crear nuevas ideas cuando te reúnas con tu equipo de la empresa en la que estás, con las demás consultoras o consultores, y que digan, no, a mí me está funcionando muy bien esto, perfecto, entonces yo lo puedo implementar. ¿Cómo lo pongo en mi agenda de venta? Lo registro y continúo. La respuesta para mí es, no hay una receta secreta. Hay cosas que deben de ir, como la fecha, la hora, el día y las actividades que vas a hacer. Lo que quieras ponerle es lo que a ti te conviene, pero aprovecha a tener una agenda de ventas. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Crees que la agenda de ventas es igual a una lista de clientes? Pues yo le puse no. Sin embargo, mi agenda atrás tenía una lista de clientes, justo lo que te platicaba David, con números de teléfonos para como un backup. Respaldo. Un respaldo, exacto, en español, de si perdieras mi celular. Yo lo hacía al revés. La mayoría de la gente lo tiene todos los números en su celular, pero yo buscaba una agenda que me sirviera como de, ¿cómo dices? Backup en respaldo. Respaldo de mis números de teléfonos. Esa es mi respuesta, David. Excelente. Sí, efectivamente, la lista de clientes es una cosa y otra cosa es la agenda de toda tu semana. Sin embargo, para tener una agenda necesitas nutrirla con datos. ¿De dónde la nutres? De tu lista de clientes. ¿Ok? Es una cosa va pegada con la otra, aunque son cosas diferentes. Tú puedes tener como lista de prospectos o posibles clientes, pero eso no significa que ellos sean parte de tu agenda. Probablemente dentro de tu agenda tienes unas horas de prospección. Tú dices, pues los lunes de 10 a 12 yo me dedico a prospectar, a hacer llamadas telefónicas o visitar gente. Eso es una actividad dentro de tu agenda. Las personas todavía no van a entrar a tu agenda hasta que no sean clientes tuyos. ¿Ok? Muy bien, Eric. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Y esta parte retoma un poco lo que les decía. Si no manejas una agenda, date la oportunidad y empieza a registrar todo. En tu caso, Eric, pregunta número 5. ¿Quién te enseñó a manejar tu agenda de ventas? Pues mi mamá. Mi mamá tenía una agenda espectacular. Mi mamá toda la vida utilizó una agenda como un diario y yo lo empecé a utilizar cuando yo salí de mi casa a los 14 años, David. Entonces, pero yo escribir como un diario. Entonces, de mis memorias, de mis experiencias. Y después de eso no solté mi agenda, porque pues todos los días escribir lo que hacía. Y cuando empecé en el mundo del trabajo, seguía utilizando mi agenda. Ok, entonces tu mamá fue quien te enseñó y te enseñó a través de crear un diario y después eso lo convertiste en una agenda como mucho más organizada. Perfecto. Digo, era una pregunta. Muchas empresas de venta directa y de venta por catálogo les enseñan cómo manejar su agenda.
si tú no dispones de esta herramienta dentro de la empresa en la que estás, busca en internet, busca agendas de ventas gratuitas, puedes descargar formatos para el celular, para la computadora, puedes tener lectura al respecto. Hay mucha documentación, no necesito compartirte links porque podría sesgar tu conocimiento. Sin embargo, te invito a que si no sabes manejar una agenda o quieres empezar a manejar una agenda, entra en internet, ponle al buscador de tu preferencia. Yo utilizo Google, pero tú puedes utilizar el que quieras. Y le escribes directamente agenda de ventas, ejemplos, e inmediatamente te va a llevar a descargar ejemplos, explicaciones, cómo manejarla, cómo no manejarla. Es muy, muy simple. Gracias, Eric. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Espérame, quería agregar algo ahí también, David. Lo que tú diste a nuestro público ahorita es muy, muy valioso porque hay mucha gente que no tiene ni idea. Sin embargo, utilizando esa información que tú acabas de decir, hay que adaptarlo a tu manera de ser, la lógica y también tu manera de trabajar. Porque no todas las personas pensamos como ni tú ni como yo. Hay gente con problemas de dislexia, problemas de lectura, etcétera, etcétera. Entonces, adapta tu agenda a tu manera de ser y a la manera que a ti te conviene para tu organización. Perdón, pasamos a la siguiente pregunta, David. Gracias. ¿Qué recomendaciones le das a nuestra audiencia para llevar una agenda de ventas profesional y exitosa? Híjole, yo ya le puse otra cosa porque no te entendí bien la pregunta, pero bueno, déjame responderte porque ahorita que me lo planteaste así, me di cuenta que no estaba yo respondiendo a tu pregunta. Pero la recomendación que yo doy a mi audiencia, muy, muy valiosa para mí, porque yo lo hacía cada año, era de poner mi nombre en el principio de la agenda con todos los datos personales para que si perdiera mi agenda lo pudiera volver a encontrar, porque perderlo era como no puede caminar. Ajá. Perdón, David. A ver, vuélveme a plantear la pregunta de otra manera para que yo te entienda, porque no te entendí. ¿Qué recomendaciones nos das para poder tener una agenda de ventas profesional y exitosa? Pues recomiendo la disciplina, la organización, de checar tu agenda cada vez que puedas para planear el siguiente día, la siguiente semana o el siguiente mes. Ahí es lo que yo recomendaría a la gente. Perfecto, muchas gracias, Eric. Voy a complementar tu respuesta. ¿Qué es lo que nos debe de guiar para tener una agenda profesional exitosa? Son tareas muy repetitivas, pero que tenemos que hacer. Por ejemplo, los grandes vendedores, y me refiero a grandes vendedores, con todo respeto a Eric, tú lograste un éxito rotundo dentro de la empresa en la que estabas, pero me refiero a estos vendedores, inclusive no vendedores, empresarios como Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, Elon Musk, que es el dueño de Tesla y ahora de Twitter, y Jeff Bezos de Amazon. Ellos tienen rutinas muy, muy claras que están dentro de su agenda. Por ejemplo, todos los domingos en la noche, en vez de estar descansando como todos lo hacemos, que dices, ya es el fin de semana, mañana me pongo a trabajar, ellos en la noche dedican 1 hora a revisar su agenda. Planean toda su agenda de la semana que va a empezar. Revisan qué es lo que tienen agendado, qué necesitan, preparan información. Esto es un super tip que los grandes empresarios hacen. No necesitamos verlo como algo complicado. Simplemente abres tu agenda, revisas. Oye, mañana tengo esta visita. Ay, voy a preparar esto, voy a preparar lo otro. ¿Cómo puedo anticipar para tener una mejor sesión con mi cliente? ¿Ok? Hay que planificar, hay que revisar la agenda constantemente. ¿Para qué? Para que veamos qué es lo que le está haciendo falta a nuestra agenda, cuáles son los huecos de información que no tenemos y cómo podemos complementarla. ¿Ok? Otra cosa muy importante, al revisar tu agenda te permite identificar estos espacios muertos en donde ya sea que los dediques a tu vida personal o si decides dedicarlos a tu forma de trabajo, a tu trabajo, a tu actividad profesional, yo te recomiendo que esos espacios
los dediques a dos cosas muy importantes: capacitarte, y para capacitarte no necesitas ir a una escuela. Abre internet en tu celular, entra a YouTube y empieza a ver cualquier cantidad de videos. Puedes ver nuestros videos, lo cual nos haría muy felices. Sin embargo, si decides ver otra cosa, lo puedes hacer en internet. En internet hay muchísimo material, pero dedica tiempo de tu semana a aprender. También puedes dedicar tiempo de tu semana a leer, y leer nuevamente lo puedes hacer en internet. Puedes descargar libros, puedes descargar material para aprender, puedes inclusive tomar cursos gratuitos por internet. Capacitación, lectura y algo súper importante, que es si las dos anteriores no te resultan, entonces yo te sugiero que te dediques al campo de batalla. Dedica parte de tu semana a prospectar. Prospectar, prospectar y prospectar. Siempre tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque es la única manera de tener nuevos clientes. Y prospectar significa desde hablarle a la gente que todavía no sabe a lo que te dedicas, hablarle a tu prima y decirle: prima querida, estoy vendiendo este producto, ya lo sabías, oye, ¿no tienes algunas amigas que les pueda interesar esto? Oye, ¿conoces a alguien que la esté pasando mal y que quiera formar parte de mi equipo de ventas? Prospectar, chicas y chicos. Esto es algo que tenemos que hacer todos los días. Para que nuestra agenda sea exitosa, la tenemos que revisar. La puedes revisar el lunes en la mañana, o el viernes en la noche, o el domingo en la noche, el día y la hora que tú quieras. Agenda esa cita personal contigo y con tu siguiente semana para que seas exitosa. Capacítate, lee y además prospecta. No importa qué más hagas, estas tres actividades tienen que ser parte de tu día a día si quieres triunfar en el mundo de las ventas, quieres emprender. Estas son las cosas que todo el mundo te va a decir, no solamente yo las reconozco, las he ejecutado y ahora quiero compartirla con ustedes. Eric, ¿quieres decir algo? Sí, quería decirte que, bueno, pues sí, el domingo es muy buen tip lo que acabas de dar, David. El domingo siempre, antes del día anterior, trata de planear tu día anterior. No nada más por ser domingo, pero el domingo se supone que es un día de descanso. Sin embargo, si no le echas un ojito a tu agenda el domingo, no vas a saber a qué hora te vas a levantar el lunes, porque no tienes ni idea qué es lo que tienes el lunes. Es muy buen tip, gracias David, pero no hay que caer en la exageración, porque el domingo es el día de descanso, a donde tu cuerpo, tu mente, etcétera, tiene que descansar. No cae en la exageración de trabajar como un día normal. Eso es lo que yo recomiendo a la gente también. Gracias, Eric. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Estas ya son preguntas más personales. Así que, bueno, date todas las libertades que quieras, Eric. Pregunta número 7. ¿Tenías un plan B o un plan alterno en caso de que las cosas no salieran de acuerdo a tu agenda de ventas? Voy a tratar de explicarlo un poco mejor. Imagínate que vives en el centro de la Ciudad de México y tienes un cliente o dos clientes que tienes que visitar que están en la zona de Santa Fe, que realmente no están lejos, pero los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que un viaje del centro de la ciudad a Santa Fe, aunque es muy cerca, puede tomar hasta 2 o 3 horas dependiendo de la cantidad de tráfico que pudiera haber. Imaginémonos que tienes esta visita planeada y de repente te cierran una calle, reparaciones, manifestación, tráfico inusual, un accidente, y te resulta imposible llegar a tu cita. ¿Qué haces? Bueno, David, como tú me conoces y ya sabes cuál va a ser mi respuesta, normalmente no me pasaba porque yo soy muy positivo y atraigo las cosas muy positivas y casi no me pasaba. En caso que me pasaba, obviamente replanteaba mi día y me ponía a hacer otras llamadas o en el camino ponía mi celular y hablando con personas para ver cuál sería mi plan B. Yo sé que es un ejemplo, pero mi organización era tan buena porque como ya lo compartí en otro tips de venta, no me acuerdo cuál de los números, yo tenía una agenda bien marcado con routing. Routing en español, ¿cómo se llama, David? Como tu ruta de trabajo. Exacto. Entonces, mis clientes ya sabían que
los martes yo iba a Santa Fe. Entonces yo no nada más tenía un solo cliente en Santa Fe, tenía 12 clientes en Santa Fe. Entonces yo llegaba cuando llegaba, no importa qué pasaba. Si realmente estaba muy cerrado la calle, hablaba a uno de ellos y les avisaba que no iba a llegar, porque el respeto hacia la otra persona es muy importante, de avisarle que no ibas a llegar y porque ellos te están esperando, claro. ¿Sabes? Entonces, un respeto hacia esas personas de que no ibas a venir y ya planeas otro día de volver a regresar. Y entonces, tal vez ese día tomaba mi día para planear el siguiente día y me lo pasaba con mi perro, o iba a comer con un amigo, no sé. No te puedo decir dependiendo del estado de ánimo que yo tenía ese día. Excelente, Eric, gracias. Fíjense que quiero compartirles algo. Esta pregunta la hice porque yo en el mundo corporativo de las ventas trabajé en muchísimas empresas. Había gente que me decía, oye, pero ¿por qué has cambiado tanto de empresa? Y claro, hoy ya es muy natural, estamos en el 2023, es muy natural que las personas duran un año en una empresa y dicen, ya me voy, ya aprendí lo que tenía que aprender de esta empresa, ya no hay nada que yo les pueda aportar y viceversa, no hay nada que me puedan aportar, es momento de buscar otro camino, ¿no? Sin embargo, en otras épocas no era así, la gente decía, oye, es que tienes que durar 3 años en una empresa. En fin, para no darles tanta vuelta, hice muchos exámenes psicométricos. Y uno de los exámenes psicométricos de ventas... A ver, perdón, David, ¿qué es un examen psicométrico? Porque hay que sí. pensar que toda la audiencia no sabe de eso, ¿no? Gracias. El examen psicométrico son exámenes con un trasfondo psicológico en donde miden qué tan capaz eres, tu nivel de inteligencia, pero no te hacen preguntas necesariamente de 2 más 2 igual a 4, ¿no? Y si pones 3 o 5 te equivocaste. Son preguntas más de percepción, ¿ok? Entonces, estos exámenes psicométricos siempre traen una pregunta que decía, vas a visitar al cliente tal y en el camino te sale un contratiempo, ¿qué haces? ¿Te vas a tu casa, te quedas en un parque a disfrutar el día o te metes a algún lugar a trabajar, ¿no? Típicamente todos contestamos, me meto a un lugar a trabajar, ¿no? A veces no te da la vida o no tienes el ánimo, sin embargo, sí les recomiendo muchísimo que si tienen una agenda de ventas y no la pueden cumplir por algún motivo, traten de ocupar ese tiempo en algo productivo. Tal vez no el resto del día. A lo mejor tenían planeado una actividad que les iba a robar todo el día, no la pudieron cumplir por algún motivo. No desesperen, no caigan en el arruinar el resto del día, no permitan que la mala energía los inunde, pero sí ocupen parte de ese día en planear el siguiente día, en generar nuevos prospectos, en terminar alguna actividad que tengan que sea importante para ustedes, ¿ok? Solamente quería compartirlo, Eric. Muchísimas gracias a todos. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Gracias, David. ¿Los resultados de un vendedor están relacionados con la agenda de ventas? ¿Por qué? ¿Tú crees que tu agenda de ventas te ayudaba a tener mejores resultados? ¿Por qué? Bueno, aquí puse porque es mi organización. Con mi agenda no tengo toda la información que almaceno, que ahí almaceno todo, ¿no? Entonces es mi recordatorio y es mi tranquilidad de espíritu. Ok, entonces tú dirías que los resultados de un vendedor sí están relacionados a lo que está en la agenda de ventas. Sí, por supuesto. Es como tu manual, como tú dijiste en el principio, David, es tu Biblia. Les voy a compartir que yo he perdido mi agenda muchísimas veces y me quería volver loco, porque sin mi agenda ahí estaba toda mi planeación para todo el año. ¿Sabes? Entonces, perdiendo eso, yo no podía ver el siguiente cliente porque ahí estaba también de cuánto dinero me debía y ahí lo tenía que apuntar porque pues el dinero que me daba lo tenía que descontar de lo que me estaba pagando, ¿no? Ok, entonces tu agenda de ventas también era tu medidor de ingresos.
Sí, por supuesto. Ahí estaba toda la información de todos mis clientes, de mi organización, de todo yo lo que necesitaba para trabajar. Sin mi agenda ya no podía continuar. ¿Sabes? Ok, muy bien, muy bien. Como yo les decía al principio, un listado de clientes no es una agenda de ventas. Sin embargo, en el caso de Eric, porque esto se trata de cómo te acomoda a ti, no de cómo le acomoda a la empresa, no de cómo le acomoda a tu compañera, compañero. No se trata de eso, se trata de qué te sirve a ti. En el caso de Eric, su agenda de ventas era su listado de clientes, su agenda de ventas, pero aparte era su sistema de cobranza. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos claro, cada quien puede hacer como se le antoje con su agenda de ventas, pero sí o sí, como lo dice Eric, el resultado de las ventas es el resultado de una buena administración de tu agenda de ventas. Voy a pasar a la siguiente pregunta, Eric, la pregunta número 9. ¿Crees que tu agenda de ventas te permite medir tus resultados y fijar nuevas metas? Aquí la apunté, sí, sin embargo tienes que ser disciplinado. Haz de cuenta, si tú tienes una agenda y no te levantas temprano, no te organizas y no seas disciplinado, una agenda no te sirve de nada, ¿sabes? Exacto. Sí, yo también creo, Eric, que te permite medir tus resultados y te permite fijar nuevas metas. Porque si tú revisas tu semana anterior, tienes tu agenda, revisas la semana anterior y dices, vamos a hablar en números triviales. La semana pasada visité 10 personas, vendí tantos productos y tengo la expectativa de vender tanto esta semana. Te puedes fijar nuevas metas y decir, esta nueva semana no voy a visitar 10 personas. Tengo que cumplir esas 10 personas porque fueron las que visité la semana pasada, pero tengo que ponerle 2 personas nuevas. Ahí está una nueva meta. La semana pasada vendí 10 productos. Esta semana tengo que vender 12 productos. ¿Ok? Estas son las metas que nos podemos fijar cada vez que revisamos nuestra agenda. No se trata de ver la agenda solamente hacia el futuro. También puedes ver el pasado y ver tus resultados del pasado. También te va a permitir identificar personas que has estado viendo y que por algún motivo dejaste de verlas, puedes volver a retomar, ver qué están haciendo y decirle, oye, avancemos, ¿no? Te permite, una vez que tú vendiste algo con una persona y te dice, oye, voy a estar ausente 3 meses, no me busques durante 3 meses, mucha gente no lo apuntaría. Tú apúntalo en tu agenda, te vas 3 meses adelante y le pones en pendientes, buscar a mi cliente preferido que se fue 3 meses de vacaciones. Ese tipo de cosas son las que nos permiten, y claro, fijamos nuevas metas, ¿no? Muchas gracias, David, eso es muy buen tip. No lo había tomado en cuenta y lo hacía, pero no me daba cuenta que lo hacía. De acuerdo. Muchas gracias, Eric. La última pregunta, y creo que esto es la última y va a cerrar muy bien este tema, y yo ya sé la respuesta, ya la sabemos todos porque ya lo compartiste. ¿Por qué llevabas tu agenda en una libreta? ¿Por qué no en un medio digital? Porque, David, como yo compartí en una de las entrevistas anteriores, yo soy disléxico y tengo disfunción de aprendizaje rápido, ¿no? Entonces, para mí una cosa física era muchísimo más fácil, porque a mí cada vez mejor, pero en el pasado no le entendía la tecnología, me costaba muchísimo trabajo, porque me cuesta trabajo leer. Entonces, para mí era muy difícil. Gracias a ti, pues ya aprendí muchas cosas ahora y estoy avanzando, pero para mí era más fácil escribirlo porque es como yo lo aprendí durante muchos años y seguí haciendo las cosas así, ¿no? Excelente. Muy bien. Como les decía al principio del video, existen miles de herramientas en internet, muchas son gratuitas, te permiten manejar tu agenda de ventas de manera digital, puedes acceder desde tu celular. Sí requiere conocimiento de tecnología. Si es tu caso, entra a internet, busca, descarga herramientas
y haz tu vida un poco más fácil. Y no solo, al principio les puede resultar muy complicado decir, pero internet, pero hacerlo todo en digital. Sí, es complicado al principio, pero después te vas a dar cuenta, en menos de un mes te vas a dar cuenta que te permite tener reportes muy precisos de cuántas personas estás visitando, qué avances estás teniendo, cuánto estás vendiendo. Todo esto te lo va a permitir porque ya para entonces es picar un botón y aparece el reporte. En el caso de que tengas problemas con la tecnología, te invito a que compres una libreta, no necesitas una agenda especial, solamente una libreta y hoja por hoja ve poniendo las fechas al inicio de la hoja, pones miércoles tantos de enero de 2023, jueves 30 de agosto de 2040, en fin, tú sabrás, pero déjalo en blanco, nada más haz eso y conforme vayas empezando a utilizarla, ve registrando ahí todas tus notas. También te sugiero que tengas una lista de clientes, ya sea una libreta separada o la misma libreta si a ti te conviene, y pregunta, cuando hagas preguntas a tus clientes, oye, ¿a ti te gusta la fresa o te gusta la vainilla? Te va a decir, no, pues odio la fresa y la vainilla me súper encanta. Perfecto, ya sabes qué es lo que le gusta a tu cliente. Cuando tengas un lanzamiento de producto y casualmente te digan, estamos lanzando esta línea que está hecha de vainilla, ya tienes a quién vendérselo. Si decides hacerlo en alguna herramienta automática, este tipo de cosas las puedes registrar. Entonces, pues nada, y si las registras, tienes reportes y todo esto, ¿no? Quiero cerrar, Eric, algunas últimas palabras que nos quieras compartir. Sí, David, yo les quiero decir a la gente, si tu compañía te regala una agenda que no te sirve, no seas tacaño contigo mismo. Invierte en lo que a ti te sirve. Yo, por ejemplo, como te lo compartí hace rato a ustedes también, yo compraba mi agenda en una tienda departamental porque lo que me regalaba mi compañía gratuitamente no me servía, porque mi organización era muchísimo más mayor, bueno, grande, y yo necesitaba invertir. Pero pues yo lo pagaba y ya, ¿no? No sean tacaños con ustedes. Bueno, para no alargar esto, doy gracias a David Ramírez por estar aquí, por todos sus tips y por toda su sabiduría, porque pues yo voy aprendiendo diario con él. Gracias, David, y si quieres cerrar. Sí, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor déjenlo en los comentarios en la parte de abajo. Si quieres compartir este video con alguien que creas que lo necesita o que le puede servir, te lo vamos a agradecer. Regálanos un like para que YouTube sepa que te gustó este video y se lo pueda recomendar a más personas. Ayúdanos a llegar a más personas. Si no te has suscrito a nuestro canal, en la parte de arriba por acá te va a aparecer una pequeña cosita que dice suscríbete. Le picas y te va a llevar a suscribirte. Otra cosa más, si quieres conocer más tips de ventas, de lo que ya hemos grabado, también en este momento va a aparecer por aquí arriba un pequeño anuncio llevándote al canal de ventas en donde están, a nuestra lista de reproducción, perdón, donde están los videos que hemos grabado y estarán todos los que sigamos grabando. Muchísimas gracias, chicas, chicos, querida audiencia. Estamos en sintonía con ustedes, estamos pendientes de sus comentarios y gracias. Gracias y hasta pronto al tips número, David. 5. Número 5, y danos sus sugerencias de lo que quieren ver en los siguientes videos. Gracias, adiós y viva Barco Libertad. Adiós. ¿Quieres conocer los tips de ventas que usé por más de 10 años y que me hicieron el vendedor número 1 de una empresa multinivel? ¿Quieres conocer tips súper útiles que aprendí cuando era joven y me hicieron ganar muchísimo dinero y viajar por todo el mundo? También tengo entrevistas con personas comunes, como tú y como yo, en donde nos cuentan sus historias extraordinarias de superación. ¿Quieres conocer otros lugares mágicos de México o del mundo? ¿O lo tuyo son las recetas de cocina, trucos de limpieza y entretenimiento? Entonces, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Capi Richard U. Todo de corrido y sin espacios. Es una sola palabra. CAPIRICHARDU. No olvides darle a la campanita para que te avise cada que subimos contenido nuevo. Y por último, regálame un like
para que YouTube sepa que te gustó este video y me ayude a llegar a más personas. Gracias y hasta la próxima.